Shalom y saludos hermanos y hermanas en todo el mundo. Les damos la bienvenida a la discusión de hoy con el Dr. Corman, quien nos acompaña desde Israel. Hola Baruch, ¿cómo te encuentras hoy? Shalom Cristian, me encuentro muy bien. ¿Y tú? Bien, muy bien. Alabado sea el Señor. El día de hoy estaremos discutiendo un tema de verdad interesante. Creo que el tema de hoy definitivamente es uno de los más debatidos entre los líderes. Sin embargo, antes de que nuestros oyentes empiecen a hacer comentarios, recomendamos que cuando analicen el tema de hoy, que tiene que ver con si el rapto será antes, durante o después de la tribulación, o si existe otra posición que pudiera ser muy apropiada también, nos permitan compartir estas escrituras con ustedes y luego hagan su propia investigación. Desafortunadamente, la mayoría del tiempo, muchas personas simplemente defienden una postura pre-, media o post-tribulacional, basado en lo que han escuchado de otros. Baruch y yo siempre les pedimos que ni siquiera nos crean a nosotros, sino que vayan a la palabra de Dios, a las Escrituras, pidiéndole al Espíritu Santo su guía para entenderlas. Así que me entusiasma la discusión de hoy y si al final no estás de acuerdo con nosotros, como hemos dicho en el pasado, pueden expresar su desacuerdo, pero siempre en el marco del respeto. Hoy también vamos a analizar una diferencia muy importante que existe entre la tribulación y la gran tribulación, y por supuesto las distintas perspectivas de cuándo ocurrirá el rapto. Así que si estás listo, Baruch, iniciemos. Muy bien, iniciamos. Como siempre les recuerdo que estaremos viendo los textos tanto en inglés como en español para nuestras audiencias en ambos idiomas. Creo que es muy importante que logremos distinguir primero la diferencia entre la tribulación y la gran tribulación, antes de iniciar el debate sobre las distintas posiciones en cuanto al tiempo en el que ocurrirá el rapto. Definitivamente se trata de un tema que necesita esclarecerse a cabalidad. Hay mucha desinformación y hay personas que tristemente están muy mal informadas en cuanto a la tribulación y a la gran tribulación. Entonces, lo que haremos primero es mirar lo que generalmente se describe como tribulación y gran tribulación, para luego darte la palabra, Baruch, para tu enseñanza. Entonces, lo primero que quiero leer es una definición, como dije antes, de cómo generalmente la gente tiende a identificar la tribulación. La tribulación es un período futuro de 7 años, cuando Dios terminará su disciplina sobre Israel y finalizará su juicio sobre el mundo incrédulo. La Iglesia, compuesta por todos los que han confiado en la persona y obra del Señor Jesús para salvarlos de ser castigados por el pecado, no estará presente durante parte de esta tribulación. ¿Qué puedes comentar, Baruch, sobre esta descripción bastante común, aunque quizás no sea la más correcta, sobre la tribulación? Sí, hay un asunto muy importante en cuanto a lo que veíamos en la primera lámina que decía rapto pre, en medio o al final de la tribulación, como si esas fueran las únicas posturas posibles, una de las tres. Lo que yo creo bíblicamente es que hay muchos problemas con estas posturas. En primer lugar, es incorrecto que solo pensemos en el rapto a la luz del período de la tribulación. En segundo lugar, al analizar esto, vemos que dice que se trata de un período de tribulación de 7 años. Bien, algo muy cierto es que existe lo que se denomina la semana 70 de Daniel, una semana bíblica en el contexto del profeta Daniel. No se trata de 7 días, sino de 7 años. Entonces, sí existe este periodo final de 7 años. La pregunta es, ¿debemos definir y entender el rapto a la luz de esos últimos 7 años? En cuanto a la tribulación, ¿es adecuado decir con respecto a estos 7 años, la semana 70 de Daniel, es correcto decir que todos los 7 años serán de tribulación? ¿Es apropiado decir que todas las cosas que estarán pasando allí son tribulaciones, originadas en Satanás u originadas en Dios? Cuando leemos esta descripción estándar, parece decir que la fuente que origina la tribulación es Dios, que Él está trayendo tribulación y castigo sobre Israel para disciplinarla y conducirla a la fe, y que en segundo lugar Él está trayendo juicio y tribulación sobre el mundo incrédulo. ¿Es correcto que digamos que Dios es la fuente de la tribulación en toda esta semana 70 de Daniel, en estos últimos 7 años? Entonces, ¿es Él la única fuente?
¿Es la misma gente la que sufre todo el lapso? ¿Sufrirá cada grupo el mismo tipo de tribulación? Hay un montón de preguntas que deben ser respondidas. Al leer esta definición, entiendo y agradezco que la hayas puesto porque esta es la visión que la mayoría tiene y en la que la mayoría de los evangélicos piensa. Y con respecto a la última frase, muchos creen que la iglesia no estará presente para nada del periodo de tribulación. De hecho, con frecuencia, quienes creen en el rapto pretribulación te dirán que los últimos 7 años constituyen el juicio de Dios y su ira derramada sobre este mundo. Y por lo tanto, la iglesia no tiene nada que ver con eso. Y de nuevo debemos preguntarnos bíblicamente, ¿podemos encontrar un verso que nos diga claramente que los últimos 7 años de la semana 70 de Daniel es una tribulación procedente de Dios, toda ella? Que en todos esos 7 años se derrama la ira de Dios y que Él es el arquitecto de todo lo que estará pasando. Yo, de hecho, le pido a la gente y les reto a que me muestren la cita, número 1, que diga que todos los últimos 7 años son un periodo de tribulación, en el que Dios será la fuente de todo lo que pase. Demuéstrame que todo el periodo consistirá en la ira de Dios. Y en tercer lugar, les pregunto si es adecuado definir al rapto colocándole una fecha, y cuando digo fecha me refiero a ponerlo en un orden cronológico en torno a la tribulación. Todas estas cosas deben ser respondidas con base bíblica, y no solo basado en lo que parece ser la definición popular de los teólogos de hoy. Correcto, gracias. Ahora veamos, una vez más, ya tocamos este punto, pero ¿cuál es tu posición, Baruch? En términos de... Y por supuesto estamos analizando pasajes bíblicos más adelante con detalle, pero a manera de introducción una vez más, en tu opinión, ¿crees que la tribulación iniciará en algún punto durante el tiempo cuando el anticristo haya confirmado algún tipo de acuerdo de paz con Israel? Bueno, los últimos 7 años se inician con un acuerdo, un tratado, un pacto que se realizará. Y uno de los resultados de este tratado o acuerdo es que el templo estará funcionando. Entonces, inicialmente será un tiempo de paz, de tranquilidad, de prosperidad, de estabilidad, cuando iniciarán esos últimos 7 años. Los únicos que estarán sufriendo inicialmente a manos del enemigo serán los creyentes, porque no estaremos de acuerdo con este imperio, con el gobierno del anticristo. Hay personas, quizás podamos profundizar en esto, aunque no sé si nos dé tiempo, pero hay personas que creen que los creyentes no estaremos presentes cuando el anticristo sea revelado. Yo les sugeriría enfáticamente que lo que dice segunda a los tesalonicenses destruye tal punto de vista. Pero dejando eso a un lado por un minuto, hay una diferencia entre la revelación del anticristo y cuando esa bestia, ese imperio del anticristo, empiece a funcionar. La pregunta es, ¿existe alguna señal bíblica, alguna escritura que diga que está prohibido, que no se puede, que es imposible que el imperio del anticristo, este imperio sobre el cual él eventualmente gobernará, yo creo que ese imperio se iniciará antes de la obra y la revelación del anticristo. Pero ¿hay alguna evidencia bíblica que indique que la iglesia no puede estar allí presente? Ese es un asunto importante, y retomando lo que tenemos en pantalla, lo cual considero que es muy importante, ¿es bíblico definir el rapto a la luz del período de la tribulación? Yo no conozco el pasaje de la Escritura que haga eso. En un video sobre el rapto que publicamos hace poco, hablamos sobre lo que ocurrirá durante el rapto. Y, Cristian, tú elegiste muy acertadamente 3 pasajes que hablan sobre el rapto. Primera a los Tesalonicenses 4, primera a los Corintios 15, y luego ese pasaje en el que el Mesías dice que uno será tomado y el otro será dejado, en Mateo 24 y Lucas 21. Lo que podemos ver es que en ningún lugar de estos pasajes que describen el rapto, ninguno de ellos lo ubica a la luz de algún supuesto período de tribulación. El problema que yo tengo es que no encuentro evidencia bíblica para este período de tribulación en el sentido como los teólogos lo describen.
como 7 años de actividad de Dios, en los cuales Él derramará tribulaciones sobre el mundo. Y lo separan definiendo un periodo de tribulación y dentro de ese periodo, la gran tribulación. Creo que debemos ser muy cuidadosos en cuanto a lo que la Escritura dice sobre la gran tribulación. Creo que será un punto que tocaremos hoy, pero es necesario que permitamos a la Escritura definir nuestra perspectiva. Hace un tiempo atrás hicimos, creo que hace más de 2 años, publicamos un video y creo que lo dividimos en 2 secciones, con 28 preguntas que deben ser respondidas con respecto al rapto. Mi deseo es que la gente recorra todas esas preguntas, todas relacionadas con la Escritura. Si las analizas todas y formulas tu punto de vista basado en las Escrituras para cada una de esas preguntas, lograrás establecer una posición más sólida para discutir estos asuntos, en vez de confiar en lo que algunos teólogos han publicado por ahí y que, en mi opinión, tienen problemas para encontrar respaldo en las Escrituras. Correcto, gracias. Ahora, mencionamos la gran tribulación, pero me gustaría que compartiéramos aquí, insisto, la definición genérica o popular sobre lo que significa la gran tribulación. Y luego te daremos paso para tu enseñanza, Baruch. La gran tribulación es la última mitad de la tribulación. En Mateo 24:21, Jesús dice, «Porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá». En este versículo, Jesús se refiere al evento de Mateo 24:15, que describe la revelación de la abominación desoladora, el hombre también conocido como el Anticristo. Además, Jesús en Mateo 24:29 al 30 declara, «Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria». Jesús define la gran tribulación, en el verso 21, como el inicio de la revelación de la abominación desoladora. Creo que hemos mencionado esto en videos anteriores. Estamos de acuerdo que antes de que el rapto ocurra, la abominación desoladora debe suceder, y veremos varias citas al respecto más adelante, pero ¿qué puedes comentar, Baruch, sobre esta definición genérica y, digamos, errada sobre lo que es la gran tribulación? Sí, quiero que nuestros espectadores sepan que nosotros discutimos estos temas antes de grabar estos videos, y estuvimos de acuerdo en que esto debía citarse de la manera como Christian lo ha citado, con el fin de poder examinar lo que comúnmente se enseña. Pero aquí está el problema. Yo creo que la gente es demasiado descuidada con la palabra de Dios y no le presta atención al vocabulario bíblico como debería. Por ejemplo, yo asumiría la posición y diría que la gran tribulación no ocurre durante la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, o, como dice aquí, en la última mitad del período de tribulación, en los últimos 3 años y medio. ¿Por qué? Noten la cita que se nos está dando. E insisto, lo que tenemos en pantalla solamente es lo que representa la visión genérica y común. Dice en Mateo 21:21, Yeshua dice que habrá gran tribulación. Y eso es literalmente lo que dice, que habrá gran tribulación, pero no utiliza la frase la gran tribulación. Lo que me gusta hacer cuando discuto esto, le pregunto a la gente, dime, ¿cuál es el único lugar en el que ese término, estamos hablando de la gran tribulación, cuál es el lugar en la Escritura donde se llama la gran tribulación con ese término y no con ninguna variación? El término en Mateo 24:21 dice que habrá gran tribulación, pero no dice la gran tribulación. La gran tribulación tiene que ver con las personas que estarán sufriendo por su fe. ¿Dónde lo vemos? Bien, si lees en algún momento Apocalipsis capítulo 7, solo tenemos que abrirlo muy brevemente para poderlo ver con claridad. A la luz de este pasaje, la gente dirá, bueno, esto será después del rapto, estos son los santos de la tribulación. Bien,
Te pregunto, ¿cuál es el verso de la Escritura que utiliza ese término, indicando que habrán santos de la tribulación, que surgirán personas que harán esta gran declaración de fe después de que ocurra el rapto? En medio del derramamiento de la ira de Dios, insisto, yo no veo eso. Y este es el problema que tengo. Cuando leo Apocalipsis capítulo 7, y mencionamos esto en el video anterior sobre el rapto, que habrán personas que estarán en el cielo, que tendrán vestiduras blancas, que tendrán una rama de palma en su mano, simbolizando tal como cuando pensamos en la fiesta de los tabernáculos. La rama de palma es un símbolo de dependencia de Dios, de confiar en Dios. Y dice aquí que uno de los ancianos le preguntó, «Dime, ¿quiénes son estos vestidos con vestiduras blancas y de dónde vienen?» Así que uno de los ancianos le pregunta esto a Juan, y Juan le dice, «Señor, tú lo sabes». Entonces leo, él me dijo, «Estos son los que han salido de la gran tribulación». Entonces se trata de las personas que están en el cielo, con quienes Dios está complacido. Lo que descubrimos es que nada se dice aquí indicando que esto ha sucedido después del rapto. ¿Por qué? Bien, un verso de la Escritura que sé que discutiremos es fundamental. Primera a los Tesalonicenses 5:9, que dice que no hemos sido destinados para la ira, sino para obtener la salvación. Entonces creo que todos estaremos de acuerdo con que debido a Primera a los Tesalonicenses 5:9, la iglesia no estará aquí presente cuando la ira de Dios caiga. El problema es que cuando leemos Apocalipsis 7, notamos algo. Si regresas al sexto sello, encontrarás que el sexto sello anuncia la ira del Cordero, la anuncia. Pero cuando llegas al capítulo 7, la ira no ha iniciado aún. No se trata de mi interpretación, es claramente lo que dice el texto. Después de estas cosas, leyendo Apocalipsis 7:1, después de estas cosas vi a los 4 ángeles de pie sobre los 4 extremos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que el viento no soplase sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. Luego vi a otro ángel que subía del este, el este usualmente es sinónimo de juicio, que tenía el sello del Dios viviente y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacerle daño a la tierra y al mar. Este daño representa la ira del Cordero, y encontramos que algo pasa. De hecho, pasan 2 cosas. Israel, las 12 tribus, los 144,000, son sellados, y luego tenemos esta imagen de aquellos que han venido de la gran tribulación. Yo sugeriría que ese término, la gran tribulación, se relaciona con la iglesia, siendo perseguida, y cuando salgamos de ese período, saldremos de esa gran persecución mediante el rapto. El único lugar en el que el término la gran tribulación es utilizado tiene que ver con los creyentes, y el problema es que ocurre antes de la ira de Dios, así que no podemos decir como hacen algunos, que estos son los que llegarán a la fe durante la gran tribulación, que se perdieron del rapto pero que por alguna razón tienen una gran fe. No existe un texto en la Biblia que diga que cuando se inicie la ira de Dios, y la ira de Dios se inicia con el 7º sello, en el capítulo 8 de Apocalipsis, entonces si de hecho la promesa que tenemos es que no sufriremos la ira de Dios no se inicia sino hasta el capítulo 8 en Apocalipsis, por lo que la gran tribulación será antes de la ira de Dios, y les puedo afirmar también que será antes de la abominación desoladora, y de ninguna manera será después de la abominación desoladora. La gran tribulación que sucederá antes de la abominación desoladora se debe a que la iglesia se resiste en contra de la obra del anticristo. Todas estas cosas, no tenemos tiempo para analizarlas una por una, pero si lees y estudias Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, y prestas atención a la gramática utilizada allí, queda claro que el rapto no sucederá hasta que la abominación desoladora tenga lugar, y poco después, muy poco después, nadie sabe el día ni la hora, el rapto ocurrirá. Antes de continuar, Baruch, creo que has tocado varios puntos muy buenos, y antes de que las personas que defienden la postura pretribulación empiecen a comentar, aguarden un momento. Quiero preguntarte algo, Baruch.
Cuando la gente se resiste a leer las Escrituras y a estudiar más profundamente los textos que resaltan la tribulación que experimentarán los creyentes, ¿crees que se debe a que han sido adoctrinados por demasiado tiempo con esta postura pre-tribulación? ¿O quizás es un asunto de temor y que no quieren aceptar el hecho de que vendrán grandes dificultades a futuro? Creo que ambos elementos juegan un rol muy importante en que la gente mantenga y no quiera mirar enteramente las Escrituras. Ambos elementos. Siento que ambas son observaciones muy acertadas y creo que tienen un papel muy profundo en la perspectiva de la gente. Ok, lo que haremos ahora, antes de iniciar el análisis de los puntos de vista, es leer este pasaje del que hablamos anteriormente y que menciona el rapto. La razón por la que veremos esto primero es porque en el reciente video que publicamos, sorprendentemente hay personas que seguramente ni vieron el video completo, pero sus comentarios simplemente dicen que el rapto no es bíblico y que no aparece por ningún lado en la Escritura. Así que leeremos esto primero para que la gente lo lea por sí misma. Y esto es un claro pasaje sobre el rapto o el harpazo o el arrebatamiento. Primera a los Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que durmieron, para que no os entristezcáis, como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por esto os decimos por palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, de ningún modo precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. No veo nada tan claro como este texto en toda la Biblia que nos hable del rapto. ¿Qué piensas, Baruch? Yo no encuentro una evidencia más clara en la Biblia que nos hable sobre el rapto, pensando en aquellos que dicen que el rapto no se menciona en ninguna parte de las Escrituras. Estoy totalmente de acuerdo. Esta frase, seremos arrebatados juntamente con ellos, es la palabra a la que te referías con esa raíz, harpazo. Este término habla, y lo mencionamos antes, de ser arrebatados rápidamente, velozmente, y la palabra también implica ser removidos. No se trata de quedarse en el mismo lugar, donde Dios nos protegería en medio de los problemas, sino que se trata de ser tomados y removidos. Muy importante. Estamos de acuerdo. Si alguien dice que el rapto es antibíblico, entonces ¿de qué evento se nos está hablando en este pasaje? Y también en 1 Corintios 15, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y recibiremos un cuerpo nuevo. Es otra referencia a este mismo evento. También nos habla del rapto. Las personas que niegan el rapto y dicen que no es bíblico, no busco con esto sonar mezquino, pero son personas ignorantes de la palabra de Dios. Estos textos nos hablan de un evento y ¿tenemos que usar la palabra rapto? No, así es como se le refiere comúnmente, pero se trata del concepto de ser removidos de un lugar. Si lo que no les gusta es el término rapto, pueden llamarle seremos tomados y llevados y se nos dará un nuevo cuerpo y seremos transformados para el reino. Son libres de usar cualquier otro término que les parezca mejor, pero la Biblia sí utiliza esta frase que implica ser arrebatados, y la traducción en latín, como dijimos en el video anterior, la traducción en latín utiliza el término del cual obtenemos la palabra rapto. Simplemente significa ser removidos rápidamente. Gracias. Bien, veamos ahora la postura pretribulación. El pretribulacionismo enseña que el rapto ocurre antes de que comience la tribulación. En ese momento, la iglesia se encontrará con Cristo en el aire y luego en algún momento se revelará el anticristo y comenzará la tribulación. Según este punto de vista, la iglesia no experimentará nada de la tribulación. Avanzaremos para revisar las otras perspectivas y luego te daré de nuevo la palabra, Baruch. Ok. La postura de en medio de la tribulación enseña que el rapto ocurre en el punto medio de la tribulación. En este momento suena la séptima trompeta basado en Apocalipsis 11.
La iglesia se encontrará con Cristo en el aire y luego los juicios de las copas se derramarán sobre la tierra, en un tiempo conocido como la Gran Tribulación. En otras palabras, el rapto y la segunda venida de Cristo, para establecer su reino, están separados por un periodo de 3 años y medio. Según este punto de vista, la iglesia pasa por la primera mitad de la tribulación, pero se salva de lo peor de la tribulación en los últimos 3 años y medio. La tercera postura que revisaremos es el post-tribulacionismo, que enseña que el rapto ocurre al final o cerca del final de la tribulación. En ese momento la iglesia se encontrará con Cristo en el aire y luego regresará a la tierra para el comienzo del reino de Cristo en la tierra. En otras palabras, el rapto y la segunda venida para establecer el reino de Cristo ocurren casi simultáneamente. Además de estas tres, una postura que muchos olvidan considerar es la postura pre-ira. La teoría del rapto antes de la ira dice que el rapto ocurre antes del gran día de la ira mencionada en Apocalipsis 6:17. Según este punto de vista, los creyentes pasan por alguna parte de la tribulación, pero no sufrirán la ira de Dios que vendrá justo antes del final de la tribulación. La iglesia soportará la furia de Satanás y la persecución del hombre, pero se librará de la ira de Dios. Antes de que Dios derrame su juicio final sobre el mundo, la iglesia será arrebatada al cielo. Baruch, tenemos estos 4 puntos de vista que son los más populares y sabemos que hay algunos otros. Estoy claro de cuál es nuestra postura, pero ¿a cuál crees tú que la gente debería alinearse más? ¿A la postura pre-ira? Sí, yo me iría muy cerca con lo que está expresado aquí. Lo estoy leyendo y tengo cierta duda porque has hecho un gran trabajo para resumir estos puntos de vista. Pero yo no estoy 100% de acuerdo con la postura pre-ira de Dios que postula Marvin Rosenthal. Por ejemplo, lo que leemos aquí. La teoría del rapto anterior a la ira dice que el rapto ocurre antes del gran día de la ira, Apocalipsis 6:17. Ese pasaje simplemente anuncia ese día. Así que el verso 17 no está diciendo que es el inicio de la ira, sino es apenas el anuncio de la misma. Pero con el resto de la definición sí estoy totalmente de acuerdo. En segundo lugar, muchas personas, debido a mi posición en cuanto a la abominación desoladora, que ocurrirá a mitad de ese periodo, mucha gente me califica como un medio tribulacionista. Pero cuando analizas esa posición, hay muchas consideraciones de la postura de la media tribulación con las que no estoy de acuerdo. Por lo tanto, me siento mucho más cercano a la teoría del rapto previo a la ira de Dios. Muy bien, lo que haremos ahora será analizar varias escrituras que nos darán un entendimiento más claro. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo vosotros tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, algunas personas aseguran que esto tiene que ver con los últimos días, mientras que otros consideran que no es así, porque los creyentes siempre han tenido que enfrentar tribulaciones. Pero, ¿qué piensas de este verso, Baruch? ¿Se refiere a los últimos días o no? Bueno, creo que es algo muy general. Él nos promete que tendremos tribulaciones desde el momento del inicio de la iglesia hasta el final de la era de la iglesia. Sufriremos aflicción. Nunca se nos ha prometido que no sería así. Y este es uno de los problemas de usar el término pretribulación. Ahora, por supuesto que lo que ellos quieren decir es, y quiero ser justo con mis amigos con quienes disiento en este punto, cuando ellos dicen pretribulación, no están diciendo que la iglesia no enfrentará tribulaciones, sino simplemente que no serán parte de esos últimos 7 años. Así que ellos no están diciendo que la iglesia será librada de toda tribulación. Seamos justos con ellos. Yo veo este versículo como una declaración muy general. Bien, correcto. Gracias por aclararlo, pues mucha gente necesitaba tener claro este verso, si se trata de algo general o específico para los últimos días. Ahora, de este verso hablamos ya y dijimos que es muy preciso. Primera a los Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para todas las personas que creen en el rapto antes de la tribulación, sé que muchos ministerios, y lo he visto con mis propios ojos, ellos citan y defienden que este versículo busca principalmente enfatizar y subrayar la postura pre-tribulación. No estamos en desacuerdo con el hecho de que no experimentaremos la ira de Dios, pero
Lo que sí queremos decirles es que deben tener mucho cuidado, pues al tener esta idea y defender una postura que afirma que no atravesaremos dificultad alguna, no permite que nos preparemos para lo que ha de venir. ¿Qué piensas, Baruch, sobre este verso en cuanto a la postura pre-tribulación? Bueno, creo que es muy importante que si estamos tratando un punto, y no me dirijo a la gente que solo se sienta a observar, sino a aquellos que abiertamente exponen estas posiciones teológicas distintas, y ellos deben tener cierto grado de experticia y comprender los términos. Siempre me gusta señalar que hay una diferencia entre la palabra para persecución o tribulación, que es delipsis, y la palabra orgí, que significa ira. Son dos palabras diferentes que hablan de dos situaciones muy distintas. En un sentido escatológico, en referencia a los últimos días, cuando hablamos sobre tribulación, delipsis, el que la causa no es Dios. Él no es el autor o la fuente de la tribulación, sino el enemigo. Cuando llegamos al concepto de ira, Dios es efectivamente la fuente, el arquitecto, el origen de esta ira. Entonces es una distinción importante. Lo que le diría a mis amigos, y de nuevo, me encantaría estar equivocado, no tendría el menor problema. Estoy totalmente abierto a oír las razones por las que mi posición sería incorrecta, pero le preguntaría simplemente a mis amigos, ¿cuál es la base bíblica para que la ira de Dios, y esto es lo que la gente de la pretribulación cree, como acertadamente tú lo resumiste, Cristian, en la definición que colocaste en pantalla? Ellos creen que todos los 7 años finales serán un tiempo de derramamiento de la ira de Dios. Mi pregunta es, ¿cuál es la base bíblica para creer que la ira de Dios se iniciará el día 1 de los últimos 7 años o la semana 70 de Daniel? Y puedo decirte lo que ellos dicen. Ellos dicen, mira, estas cosas son horribles. Y estoy de acuerdo, habrá un montón de cosas horribles que iniciarán en el comienzo de esos últimos 7 años. Y luego dicen, si estas cosas son así de malas, Dios debe ser la fuente. No, ese es un argumento basado en el razonamiento humano. Como esto es tan malo, Dios debe ser la fuente. La Biblia no dice eso. De hecho, cuando vemos los juicios de los sellos, la fuente de esas cosas malas con las que se inician los últimos días, los juicios de los sellos, y el Mesías le dijo a la iglesia, el fin no ha llegado aún cuando vemos estas cosas, y hay una correlación entre lo que dice el Mesías en Mateo 24, del 6 al 8, y lo que vemos en Apocalipsis 6, 1 al 9 y al 10. Hay una correlación. Estas cosas no se originan en Dios, sino que aquel que es llamado muerte, el que es seguido por la muerte, Él es la fuente de estas cosas. Dios simplemente le permite llevarlas a cabo basado en el cronograma de Dios y no por voluntad del enemigo. Debemos prestar atención a todas las claves bíblicas, estudiar y asegurarnos de estar enseñando con precisión lo que la Escritura dice sobre estos eventos. Amén, gracias. La siguiente escritura que leeremos está en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos que no os mováis ni os turbéis pronto de vuestro entendimiento, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como si el día de Cristo había llegado. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá ese día sin que primero venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Obviamente aquí la apostasía se refiere a la gran caída de la que hemos hablado muchas veces, Baruch, y claramente dice que el hombre de pecado se ha revelado. Antes de darte la palabra, Baruch, algo que comentamos antes, pero quiero enfatizar. Mucha gente que cree en la postura pre-tribulación dirá que cuando aquí dice porque ese día, ellos siempre insisten en que se trata de la segunda venida de Cristo y que no se trata del rapto. ¿Qué les respondes? Porque claramente leemos aquí que la apostasía debe venir primero y el hombre de pecado, el anticristo, debe ser revelado. Cuando comparamos manuscritos griegos surge un debate. Yo argumentaría que el mejor manuscrito, del cual se ha traducido en inglés la versión King James, dice
el día de Cristo. En segundo lugar, tenemos que evaluar el contexto. Si vemos el primer verso que dice, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué venida se refiere? ¿Al rapto o a la segunda venida? Allí mismo se responde, a nuestra reunión con Él. Entonces, cuando hablamos de la segunda venida, allí no nos reuniremos con Él, sino que ya estaremos con Él, por lo que la postura pretribulación, seamos precisos, ellos dirán que el rapto ocurrirá antes de los últimos 7 años, y la mayoría dirá que muy cerca del inicio de esos últimos 7 años. ¿Dónde estará la iglesia en esos últimos 7 años? Con Él. ¿Y qué ocurrirá? Bueno, primero los Tesalonicenses 3:13 dice que cuando el Mesías regrese en su segunda venida, vendremos con Él. Siempre estaremos con Él a partir del rapto. Aprendimos antes en primera los Tesalonicenses 4 que nos consolemos unos a otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Que estaremos juntos con Él. Entonces no tiene el menor sentido, es imposible pensar que este verso habla de la segunda venida porque desde el rapto estamos con Él. Este pasaje habla del rapto porque se refiere a nuestra reunión con Él cuando Él venga. Analizando el griego original aquí, lo que dice literalmente es que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro encuentro con Él, ¿por qué leí la palabra con 2 veces? Porque el término para el encuentro o la reunión tiene un prefijo. Es la preposición epi, que significa estar junto a algo. Luego vemos después de la palabra, por segunda vez, el término epi, con Él. Esto le da énfasis. Muchos dicen que no suena a un buen griego clásico, pero es verdad, no se trata de griego clásico. Es un maravilloso griego koiné que fue escrito en ocasiones de manera extraña con el fin de enfatizar ciertas cosas y brindarnos revelación. Este pasaje subraya que la iglesia tendrá un encuentro con Él, y esto solo puede describir el rapto. Y por esto es que la frase que leemos, allí al final del verso 2, dice, el día de Cristo, y no dice el día del Señor, el cual se relaciona con la segunda venida, porque este pasaje habla sobre nuestro encuentro con Él. Eso es lo que se enfatiza. Y un último punto. Hay quienes quieren aferrarse tan fuertemente a la postura de la pretribulación, que cuando se habla de la apostasía, ellos señalan que se trata de la palabra apo-astemai. Astemai significa sostener y apo, desde. Entonces, sostener desde conlleva el sentido de partir. Entonces ellos dicen que con el fin de justificarse, puesto que comprenden el problema que implica la revelación del hombre de pecado, ellos dicen que la partida de la que se habla aquí es el rapto, que la apostasía es el rapto. El problema con esa interpretación, insisto, es que se están aferrando a cualquier argumento con el fin de justificar su posición. Hablé con un buen amigo que tiene esa postura y le pregunté, ¿realmente crees que la apostasía de la que se habla aquí es el rapto? Y me dijo de todo corazón, Baruch, esta palabra solo significa partida. Y le dije, no solo significa partida, siempre que la encuentras en la Biblia. Pues le pregunté, ¿has estudiado esta palabra? Y me dijo, por supuesto. Entonces, ¿dónde más aparece en la Escritura? Y no tenía idea. Hechos 21:21 es un lugar en el que acusan a Pablo de apartarse de la Torá. El punto es que lo acusaban de partir de algo que era bueno hacia algo que era malo. Ese es el sentido de una apostasía. Obviamente, partir de este mundo para ir al cielo con el Mesías no es algo malo. No es una partida de algo bueno hacia algo malo, sino que es lo opuesto. Es dejar este mundo caído, que es malo, para ir al cielo, que es bueno. En segundo lugar, en el libro de Mateo 5, creo que verso 31, se habla de escribir un certificado de divorcio. Es interesante que esta misma palabra apostasía aparezca allí para definir el certificado de divorcio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es algo bueno y apartarse de él implica partir de algo bueno hacia algo malo. Es muy interesante cómo se utiliza esta palabra en la Escritura. No tenemos el derecho ni la libertad de simplemente inventar una definición. Tenemos que dejar que la Escritura y cómo esa palabra se usa en otros lugares dicten para nosotros la comprensión correcta del texto y no simplemente abrazar una interpretación porque es lo que justifica mi postura teológica.
Eso es peligroso y realmente no es algo íntegro, torcer las Escrituras con el fin de justificar mi posición. Correcto, gracias. Algunas personas han expresado, al hablar de la abominación desoladora, que es algo que ya sucedió. Algunos piensan que fue en el 70 después de Cristo, otros que fue unos años más tarde, y otros dicen que fue en el año 300 antes de Cristo. Quiero que leamos esta escritura rápidamente y luego te daré la palabra, Baruch, para tus comentarios. Mateo 24, del 15 al 31. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y luego sigue hablando para advertirnos que si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, no lo debemos creer. Muchas personas usan este pasaje para argumentar que este evento ya sucedió, la abominación desoladora. ¿Qué les responderías tú, Baruch? Yo les preguntaría, ¿qué es la abominación desoladora? ¿Dónde aparece en la Escritura? Y el problema es que muchos tienen convicciones fuertes, pero cuando les preguntas lo que debería ser un tema muy sencillo, si has estudiado esto a profundidad, no tienen respuesta, no lo saben. ¿Dónde se menciona la abominación desoladora? Si este es un tema importante, lo deberíamos saber. Por ejemplo, se menciona en Daniel, capítulo 9, verso 26. Y allí solamente dice que habrá una abominación desoladora. No dice de qué se trata, o si está relacionada con el anticristo. Punto. Luego descubrimos que también se menciona en Daniel capítulo 11, verso 36, donde nos brinda información adicional. Tiene que ver con un rey que se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios o es santo. Eso es lo que se nos dice allí. Y luego, como bien señalaste, en Mateo 24, 15, y en sus pasajes paralelos de Marcos 13 y Lucas 21, tenemos al Mesías hablando, dirigiéndose a sus discípulos, a quienes les dice, cuando ustedes vean algo significativo. Una de las preguntas que le hago a la gente es, ¿por qué el Mesías les dice, cuando ustedes vean, hablándole a los discípulos? ¿Será porque esto ocurrió en sus días? No, es debido a que cuando le hablaba a sus discípulos, lo que les decía a ellos también tenía relevancia para los discípulos de los últimos días. Entonces vemos el término en Daniel 9 y en Daniel 11, y también se menciona en el capítulo 12 de Daniel, donde se indica que Él le pondrá fin a las ofrendas y sacrificios en ese templo, el cual será el templo del anticristo. Entonces Daniel 9, 11 y 12, luego en los evangelios también, especialmente en Mateo 24, 15, y por última vez se menciona en segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, donde en el verso 4, Pablo retoma lo que se dijo en Daniel 11:36, detallando sobre el anticristo, que en la abominación desoladora, en la revelación del anticristo, él se sentará en el lugar santo, o de hecho, en el lugar santísimo. Ahora, si te fijas en la mayoría de las Biblias, dice que él se sentará en el templo. Pero de nuevo, debemos ser personas que estudian bien para mostrarse aprobados. Pregúntate, ¿el templo? El templo es un lugar muy amplio. Hay muchos lugares distintos dentro del área del templo. Y lo interesante es que la palabra templo no es la que aparece aquí. Yo estoy consciente de que la mayoría de las Biblias traducen este término como templo, pero está mal. El término bíblico griego para templo es gerón, pero aquí no dice gerón, dice neos, en la construcción gramatical neón. ¿Por qué? Neos significa el santuario. Entonces es una referencia a lo que llamamos en hebreo Devir Jabaet o Kodesh Kodeshim, el lugar santísimo. La abominación desoladora consiste específicamente en que el anticristo, que no es Antíoco Epífanes, ni tiene nada que ver con lo ocurrido en el 70 después de Cristo, o antes de ese año, cuando Antíoco Epífanes, de acuerdo con la tradición,
sacrificó un cerdo sobre el altar. Esa no es la abominación desoladora. No ocurrió durante el tiempo de Antíoco Epífanes, ni durante la celebración del Hanukkah en el segundo siglo antes de Cristo. No ocurrió en el 70 tampoco después de Cristo. No, solo sucederá cuando el anticristo llegue al lugar santísimo, se siente sobre ese asiento entre los dos querubines, en el propiciatorio, que en hebreo llamamos el caporet, la tapa del arca del pacto, en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque allí es donde la presencia de Dios habitaba. Mira Números capítulo 7, verso 89. Es lo que dice allí. Entonces Él se autoproclamará Dios. De eso se trata la abominación desoladora. Si alguien dice que esto ya ocurrió, es porque no entienden la Biblia. Y seré más específico, no entienden el Nuevo Testamento y lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:4 sobre lo que es la abominación desoladora. Resulta tan trágico que la gente escupa ideas y emita opiniones cuando realmente no entienden lo que la Escritura revela y enseña sobre este evento. Sí, y corrígeme si me equivoco, Baruch, pero varias personas me han hecho esta pregunta y yo mismo me la hacía en el pasado. La gente que cree que esto ocurrió en el año 70 después de Cristo o en cualquier otro punto del pasado, de acuerdo a las distintas teorías, hay diferentes fechas, pero cuando ellos invocan estas escrituras para sustentar sus teorías, ¿no es una contradicción? Porque si ves el último párrafo aquí, dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y eso no ha sucedido aún, por lo que siempre les pregunto, ¿ya esto pasó? Obviamente no ha sucedido, y yo además les preguntaría esto, ¿a qué se refiere aquí el Mesías con la frase que dice después de la tribulación? Puedo decirte con absoluta precisión que no se está refiriendo a la semana 70 de Daniel. No habla de esos 7 años finales. A eso no es a lo que él se refiere aquí. Cuando él dice después de la tribulación, de lo que está hablando es de lo que anunció el profeta Jeremías en Jeremías 37, donde dice en hebreo, Etzera Hile Yaakov, Umemena Yeveshea, que significa un tiempo de angustia. ¿Para quién? Para Jacob, para Israel. Israel es quien sufrirá, iniciando desde Mateo 24:16. Es Israel quien atravesará esa tribulación. Está hablando sobre el tiempo de la angustia de Jacob, no de la semana 70 de Daniel. Ahora, ¿están relacionadas las semanas 70 de Daniel con el tiempo de angustia de Jacob? Sí, la angustia de Jacob sucederá en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Lo que le preguntaría a la gente es, ¿qué la causa? ¿Cuál es el evento que causa esta tribulación? Que no es la gran tribulación, sino gran tribulación sobre Israel, a la que el Mesías se refiere desde el verso 16 hasta el verso 29, cuando el Mesías regresa. ¿Cuál es la causa de esto? La causa es que rechazarán al anticristo, que no aceptarán al anticristo cuando realice la abominación desoladora. Por esto es que el anticristo empezará a perseguir al pueblo judío por su rechazo. Y no imaginas la cantidad de emails que me envían, y cuando dicto conferencias la gente se me acerca y me pregunta lo siguiente, ¿no estás de acuerdo con que el anticristo será judío? Y yo les digo, no, ciertamente no estoy de acuerdo. ¿Por qué piensas eso? Y me responden, bueno, ¿cómo entonces lo aceptaría el pueblo judío a menos que fuese judío? En ninguna parte de la Escritura dice que el pueblo judío aceptará al anticristo. Todo lo contrario, lo rechazarán tras la abominación desoladora. La gente solo repite lo que oye, que el anticristo debe ser judío para que el pueblo judío lo reciba. Eso no se enseña en la Biblia, no existe tal versículo. Y si estoy equivocado, envíame ese verso y me contentará reconocer que estoy equivocado, que no había leído ese verso o que no lo entendía adecuadamente, y con todo gusto admitiré mi error. No tengo problema para reconocer que en ocasiones me equivoco, y me ha pasado varias veces, pero en estos asuntos debes estudiar y tener seguridad de lo que dices. Amén. Ahora, te referiste al templo. Sé que nos harán preguntas, así que creo conveniente que nos salgamos del guión por un segundo para preguntarte esto. Tu visión es que cuando el anticristo aparezca y sea revelado, ¿tiene que existir un templo físico construido en Jerusalén? No hay duda al respecto. Sí, efectivamente existirá un templo.
Bien, porque eso descarta inmediatamente otra creencia de los pretribulacionistas según la cual el rapto es inminente, pues, según ellos, el rapto puede ocurrir ahora mismo. Bueno, para ser justos, lo que ellos defienden es que el rapto ocurrirá antes de la construcción del templo, y por esto ellos tienen la perspectiva, como has señalado, y me alegra que lo hayas hecho, esta perspectiva de la inminencia del rapto, que puede suceder en cualquier momento. Yo les retaría, y tengo un libro aquí. Este está escrito en hebreo, pero también lo tenemos en inglés, en rumano, en 5 o 6 idiomas distintos. Este libro habla sobre la esperanza bendita, y en él yo le dedico unas 10 páginas a analizar las escrituras que la gente da para sustentar la doctrina de la inminencia, afirmando que el rapto puede suceder en cualquier momento. Y lo que les he preguntado al oír lo que creen y leer las escrituras que te dan, es ¿realmente estos versos dicen lo que ustedes afirman que dicen? ¿Que el rapto puede ocurrir en cualquier momento? Y al analizar este grupo de más o menos unos 10 pasajes que ellos utilizan para la doctrina de la inminencia del rapto, estos versos no soportan realmente lo que ellos dicen que soportan. Por esto debemos examinar estas posturas. Muchas veces hay gente que dice, mira esta doctrina, aquí está el verso que la sustenta. ¿Qué debes hacer? Tomarte el tiempo para diligentemente revisar cada versículo. Muchas veces puede que ellos aludan a un asunto relacionado, pero no soportan realmente la posición que está siendo establecida allí. Por ejemplo, los teólogos de la Reforma, los calvinistas, lo hacen todo el tiempo. Te dan una larga lista de versos, pero cuando los analizas individualmente, ellos no se refieren de verdad al punto que están defendiendo, porque sus puntos no son bíblicamente sanos. Correcto. Y de nuevo, hermanos y hermanas, compartimos esto en amor y respeto. Podemos no estar de acuerdo en algún punto, pero nuestro objetivo es que el pueblo de Dios esté preparado ante lo que ha de venir. Se puede decir que mucha gente tiene fatiga del rapto, porque nos escriben correos diciéndonos que ya no pueden más, que han creído siempre que el rapto puede ocurrir en cualquier instante, y de eso se trata la fatiga del rapto. Trae desánimo y no nos permite prepararnos para lo que ha de venir. Así que continuemos. Desde tu punto de vista, Baruch, ¿cuál es tu comentario final una vez más para la gente? Y como dijimos, esperamos que la gente entienda nuestra intención con esto. Queremos enfatizar la escritura, que es la verdad, y más que todo que la gente esté preparada para lo que viene. Tus comentarios finales. Muy bien dicho. Ese realmente es nuestro objetivo. Y mi comentario final es: estudien a cabalidad. Está bien escuchar a otras personas, pero examinen lo que dicen. Vayan a las escrituras que te brindan y comprueben si de verdad soportan sus doctrinas. Y de nuevo, al pie de este video, en YouTube y en otras plataformas, estará el enlace para que descarguen el archivo de las 28 preguntas. Creo que la gente estará de acuerdo con que ellas son preguntas muy relevantes de cara al rapto. Son preguntas relevantes que ameritan una respuesta. Y no colocamos en la hoja la respuesta intencionalmente, pues queremos que ustedes lo examinen por sí mismos y no saquen una conclusión porque nos oyeron a nosotros decirlo o porque les dimos las respuestas a las preguntas, sino que queremos que la gente lidie con este asunto, pues no se trata de estar de acuerdo conmigo o con Cristian, sino se trata de estar de acuerdo con la palabra de Dios. No queremos forzarles a estar de acuerdo con nosotros. Lo que queremos es que estudien a cabalidad y que lleguen a la revelación bíblica. Y la enseñanza que les debe quedar no debe venir de un hombre, sino del Espíritu Santo. En oración, sumérjanse en la Escritura. Eso toma tiempo, esfuerzo y entrenamiento con el fin de examinar y llegar a la conclusión bíblica de un pasaje. Ese es nuestro interés, que estudien cabalmente las Escrituras por ustedes mismos, para que puedan quedar totalmente convencidos. Todos tendremos que rendir cuentas y todos queremos ser hallados fieles. Concluyo con esto. Es solo cuando nosotros nos apoyamos en las Escrituras y en obedecer la revelación de las Escrituras que seremos hallados fieles. Muchas personas tienden a ser muy obedientes a tal teólogo o a tal escuela de pensamiento, pero terminan siendo una decepción ante el Señor. Sigamos las Escrituras, estudiemos diligentemente con el fin de que lleguemos a la verdad de Dios. Amén. Bien dicho.
Baruch, te haré una pregunta adicional. Sé que muchos lo han preguntado específicamente para ti mediante comentarios y correos. Hemos tocado en muchos videos sobre la convergencia de eventos que está ocurriendo en el mundo. Las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Vivimos en tiempos sin precedentes. Estamos viendo una alianza estableciéndose entre Rusia, Turquía, Irán. Muchas cosas están pasando en el mundo. El pecado va en aumento. Jamás anunciamos fechas, eso es seguro. Pero, basado en lo que vemos, ¿crees que el rapto aún está muy lejos? Sé que te estoy metiendo en un aprieto, pero siempre nos hacen esa pregunta. ¿Cuál es tu posición personal? No estamos dando fechas, pero en vista de lo que está ocurriendo globalmente, a veces es como que abrimos la Biblia y es lo mismo que estamos viendo en las noticias. Sí, es totalmente cierto, Christian. En la Biblia dice que cuando estas cosas empiecen a suceder, bien, yo diría que estas cosas están convergiendo para dar inicio a los tiempos del fin. No estamos allí todavía, pero me gusta mucho el término que utilizas. Los eventos están convergiendo de cara a los últimos días. Si me preguntas si creo que el rapto ocurrirá en los próximos 20 o 30 años, es cierto. Yo sí lo creo. Pienso que estamos así de cerca. Así que no estoy dando fechas, pero podrían ser 50, 100 años. No lo sabemos. Dios es maravilloso para hacer que ciertas cosas se muevan muy rápido, pero luego hace una pausa. Y algunas veces esas pausas pueden durar años o cientos de años hasta que se presente el siguiente avance. Entonces, como dice la Biblia, nadie sabe el día ni la hora, pero eso no significa que no podemos tener una intuición de que está cerca. Y puedo ver que muchas cosas están convergiendo y que se percibe una cercanía en cuanto a los últimos días. Lo primero que debemos esperar son los dolores de parto, de los que habló el Mesías. Cosas como guerras, rumores de guerras, hambrunas, pestilencias y terremotos. Todo esto generará una gran inestabilidad. Y cerraré con esto. La semana pasada estaba con mi esposa disfrutando un par de días libres y le dije, ¿sabes? Disfruta esto, porque realmente creo que en lo que nos queda de vida, y no en un futuro muy distante, no vamos a tener nada. No tendremos una casa, no tendremos comida, no tendremos calzado. Estaremos a la intemperie, marginados, seremos perseguidos y sufriremos pérdidas de toda clase. Así que prepárate para eso, pues es lo que viene. Y creo que viene muy pronto. Ese tipo de persecución, poco a poco más personas verán cómo pierden su empleo y son perseguidas debido a la posición que han adoptado en cuanto a sus convicciones bíblicas. Ese tiempo está muy cerca. Amén. Y puede sonar desalentador para mucha gente, esto que acaba de decir Baruch. Pero debemos entender que lo importante es la eternidad, nuestro futuro eterno con el Mesías Yeshua en su presencia. Eso es lo que importa. Así que personalmente creo y veo que estamos viviendo en tiempos como los de Lot y Noé. Las cosas están saliendo de control y personalmente creo también, sin dar fechas, que nuestra redención está muy cerca. Gracias, Baruch, por tu enseñanza de hoy. Sé que mucha gente nos ha escrito y lo seguirá haciendo con distintas posturas. Lo aceptamos y le damos la bienvenida en el marco del respeto siempre. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, compartan y denle like a este video. Pueden escribirnos por email a australasia@lobisrael.org. Baruch desde Israel y un servidor aquí en Sydney, Australia, nos despedimos hasta el próximo video. Shalom y que Dios les bendiga. Shalom and God bless.
I see the strands that tie us close, invisible lines the heart knows most. A fleeting glance, a whispered word, the quiet moments often unheard. Through every twist, through every bend, some threads connect until the end. Unseen they pull, they guide, they weave a tapestry only we perceive. On golden threads we rise and fall, they catch our hearts through it all. Every smile, every sigh, a thread of light we can't deny, even when the world feels cold and gray. These golden threads will guide our way. Across the miles, across the years, through quiet hopes, through hidden fears, I feel the pull, the gentle hand, the threads that bind us understand. They shimmer softly in the night, invisible paths of warmth and light. No distance breaks, no time can sever. These threads remain forever. On golden threads we rise and fall, they catch our hearts through it all. Every smile, every sigh, a thread of light we can't deny, even when the world feels cold and gray. These golden threads will guide our way. Maybe someday we'll understand the gentle pull of this hidden strand. Every choice, every chance we take, the threads connect us, never break. On golden threads we rise and fall, through every storm they hold us all. Every laughter, every tear, a golden path that keeps us near, even when shadows come to play. These golden threads will guide